Lucas 18, versículos 35 al 43. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. A estas alturas el ministerio de Jesús está llegando a su fin, está a punto de entrar a Jerusalén y ya estaba a punto de suscitarse el hecho más glorioso de la historia, que era la crucifixión del Señor Jesucristo, como hemos visto con anticipación. Jesús sabía perfectamente que era parte del plan de Dios que Él muriera en una cruz. Recuerden que los versículos anteriores, 31 al 34, así lo dicen. Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que fuera allí y que eso era conforme a lo que los profetas habían anticipado. Está en Jericó y los acontecimientos en esta ciudad son los últimos atisbos de luz. Después de la sanidad de este hombre ciego y la del recaudador de impuestos, Zaqueo, en el capítulo 19, ya no hay más luz, todo se vuelve oscuro, ya las notas alegres terminaron. Y el escritor sagrado comienza a describir los sufrimientos de Cristo del capítulo 19, después de la sanidad de la salvación de Zaqueo, quiero decir, en adelante, comienza a relatar que Cristo finalmente terminaría en una muerte conforme, como dije, al plan de Dios. Por lo tanto, estos eran los últimos días del ministerio de Jesús, las últimas semanas o meses del ministerio de Jesús. El Señor estaba a punto de cumplir con su propósito. Pero antes de eso, salió al encuentro un hombre ciego, dice el versículo 35, y este hombre lo buscó, clamó desesperadamente, hizo una oración, un ruego que era mucho más que una petición simple, sino que tenía que ver con una desesperación cuando le dijo al Señor que tuviese compasión de él. Este es el texto nuestro que vamos a revisar en el día de hoy. Ahora, una enorme multitud, dice el texto, acompañaba a Jesús, versículo 36, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. No era poca la gente que iba con el Señor Jesucristo, algunos que evidentemente estaban atentos a lo que Él estaba enseñando, conforme a la forma en que enseñaban los rabí, y mientras caminaban, Él iba enseñando cuando iban camino a Jerusalén. Por tanto, había un grupo grande de gente, algunos que tenían interés real en Jesús, otros que en general no lo tenían, pero todos iban con un propósito: celebrar la Pascua en Jerusalén. Esta fiesta que todos los varones tenían que peregrinar 3 veces a Jerusalén, al templo, conforme a las fiestas principales que ellos practicaban, de acuerdo a la ley. Ahora, es un hecho que una buena parte de esa multitud debió haber sido atraída por el gran maestro de Nazaret, y por eso lo escuchaban con atención mientras caminaban. Fue en esas circunstancias que un hombre ciego acude a Jesús. Este es el relato que Lucas describe en nuestro texto de hoy. Las lecciones que aprendemos son significativas y dignas de meditar, y por eso es importante estudiarlas con detención. Veremos en el estudio de hoy los 2 personajes que interactúan en la trama, que es esencialmente el ciego y Jesús. Ahora, hay aparentemente una contradicción aquí, porque Mateo relata el mismo hecho y Marcos el mismo hecho, y tanto Mateo dice que eran 2 ciegos que estaban junto al camino. Lucas menciona uno solo y Marcos también menciona uno solo. De hecho, Marcos dice cuál era su nombre: Bartimeo. Ahora, no hay contradicción, porque el punto de vista de Marcos y Lucas es simplemente poner la mirada, la atención en una sola persona. No se sabe si los 2 que él sanó, que menciona Mateo,
efectivamente se convirtieron al Señor, es decir, siguieron al Señor. De este se sabe que sí lo hizo, y probablemente el énfasis estaba en Bartimeo porque él efectivamente creyó en Jesús y siguió a Jesús. De tal manera que no hay ninguna contradicción. Si Lucas dijera o Marco dijera, había un solo ciego, ahí habría una contradicción. Pero acá no, dice un ciego, simplemente no en términos absolutos. Por lo tanto, el énfasis se coloca en una persona. Esta es una explicación para que a alguien, si alguien les puede decir después hay una contradicción, en realidad no hay una contradicción. Vamos a enfocarnos en el ciego primero y en las características de este hombre porque son bien interesantes cuando se trata de compararlos con los seres humanos en general, por la necesidad tan grande que él tenía. Vamos a ver su condición, vamos a ver su necesidad, su fe, su humildad, su desprendimiento, porque aquí vamos a ver cómo él lo dejó todo con el único propósito de poder acudir, acercarse a Jesús para recibir lo que él necesitaba. Por lo tanto, el primer punto que vamos a ver es el ciego necesitado. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí vamos a reflejar, o mejor dicho, vamos a pensar en su condición. Ser ciego en el día de hoy no es lo mismo que haber sido ciego en ese tiempo. Hay una diferencia radical, porque hoy ningún ciego es una persona necesariamente que tiene un estigma sobre su vida. Si alguien es ciego, bueno, nació quizás ciego o se enfermó en un momento dado, tuvo un accidente y quedó ciego, pero las personas no lo ven como alguien que en realidad está bajo la maldición de Dios. Pero en ese tiempo era esa la complicación. Por eso su condición era compleja. Los ciegos eran parte de la población más desposeída y despreciada al mismo tiempo en el primer siglo. No podían ganarse la vida por sí mismos, por una condición lógica, por una discapacidad que tenían, y entonces para subsistir lo único que podían hacer era mendigar. Eran en términos sociales la parte más baja de la sociedad, así como lo era un leproso, que un leproso tenía un estigma más grande porque tenía que vivir lejos de la población de las ciudades. Sin embargo, también el ciego tenía ese problema. Además, cargaba, como dije, con el estigma de que la gente creía que la ceguera era consecuencia del castigo de Dios por su pecado. También los mismos discípulos tenían esa concepción. Juan capítulo 9, ahí aparece otra sanidad de un hombre ciego y cuando los discípulos lo ven hacen una observación al Señor. 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Noten que ellos hacen una afirmación, no hacen una pregunta respecto a por qué es ciego, sino que ellos hacen una afirmación. O pecó este o sus padres, por eso nació ciego. Entonces esa afirmación muestra que ellos entendían que estaba bajo la maldición, la disciplina y el castigo de Dios por causa de su pecado. No de su pecado general, sino de su pecado particular. Este algo hizo, o sus padres algo hicieron, que trajo como consecuencia el castigo merecido de Dios sobre su vida. Por lo tanto, la condición de ciego era muy compleja. En ese sentido, tenían un problema porque no podían valerse por sí mismos desde el punto de vista económico y tenían un segundo problema social que eran estigmatizados por causa de su ceguera. De tal manera entonces que era considerado como alguien que estaba, como dije, bajo la maldición de Dios. No tenía ninguna esperanza de recuperar la vista. En ese tiempo tampoco la medicina no estaba como en el día de hoy, ¿cierto? Si una persona, no sé, circunstancialmente queda ciega, puede haber posibilidad de recuperarse. Si una persona nace ciega es más complejo, pero incluso ya la tecnología está avanzando para implantar chip en el cerebro con el propósito de que las personas puedan llegar a ver. En ese tiempo, evidentemente, estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, la condición de este hombre era desesperada. Segundo, su necesidad. Cada día está sentado al lado del camino. Ese es su lugar habitual, mendigar, su ocupación cotidiana. Como dije, no podía hacer otra cosa, pero hay otra idea. Hoy, en ese momento, cuando pasa la multitud, hay otra idea en su mente.
ha oído mucho de Jesús seguramente, y el país está lleno del rumor de que Jesús está camino a Jerusalén y que algunos pensaban y creían genuinamente que era el Mesías, evidentemente, pero la mayoría no creía de esa manera. Sin embargo, sabían que era una persona que había manifestado poder a través de milagros que había hecho, donde había sanado a gente de diferentes enfermedades. Por eso, para el ciego, de alguna manera, ha quedado claro que Cristo es el prometido a los padres, es decir, al profeta que había de venir conforme a Deuteronomio capítulo 18, y aquello se aprecia claramente en su grito de auxilio, porque cuando él pide al Señor que le ayude, hace una afirmación bien interesante que más adelante vamos a desarrollar mejor, pero se nota que está dispuesto a creer efectivamente en Jesús, solamente habiendo escuchado acerca de él con rumores, pero ahora tiene la posibilidad de estar cerca de Jesús. Y espera ansiosamente la señal de la venida de Cristo, es decir, cuando pase por allí. Cuando oye el sonido de una multitud que se acerca, pregunta a los espectadores o a los primeros en llegar, ¿qué significa aquello? Versículo 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? ¿Por qué este ruido? ¿Por qué esta gente, cierto? Esta cantidad de gente que se veía por el tumulto que hacían al ir conversando seguramente o al escuchar a Jesús, al ir caminando rumbo a Jerusalén, él empieza a ponerse nervioso y pregunta, ¿qué pasa con él? Pero claramente hay un antecedente que no aparece en el texto, pero se desprende de lo obvio que es su grito de desesperación, y es el hecho de que él sí sabía de Jesús. Él sí había escuchado mucho de Jesús respecto, como dije, a su poder, a su autoridad, también a su compasión y a su misericordia. Por eso luego clama por misericordia. Estas personas, ante su pregunta, le responden, pasa Jesús de Nazaret. Él es el que está pasando. Y ahora él entiende que hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad para satisfacer la necesidad imperiosa que tenía de poder ver y que quitaría el estigma religioso que estaba sobre él por causa de que consideraban que por su pecado estaba así, y además iba a tener la posibilidad de poder ganarse la vida por sí mismo. Y entonces levanta la voz con las palabras de la oración más elocuente y sencilla que él seguramente ha preparado al esperar estar con Jesús, y repite la oración hasta que llega el momento de la respuesta. Una sola esperanza abrigaba en su corazón y era Jesús, pero había varios obstáculos que salvar para llegar a Jesús. Y es interesante porque es similar a lo que pasó, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos también en Lucas lo que sucedió con el leproso que se acerca al Señor y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y se acerca mucho más allá de lo que debía acercarse, porque él tenía que estar al menos a 3 metros de las personas sanas y tenía que decir en voz alta que era leproso, que era inmundo literalmente según la ley, porque podía contagiar a otra persona, y eso es lo que se intentaba evitar. Por lo tanto, cuando vemos el caso del leproso, también nos acordamos aquí de que es similar a lo que pasa con este ciego. Ahora, en el caso del ciego sí podía acercarse, pero le era más difícil porque habían varios obstáculos allí que hay que considerar. El primer obstáculo es que él era un pobre ciego. Las dos palabras tienen un sentido. Porque era ciego, era pobre y era simplemente un mendigo, con una mala reputación también por el estigma religioso que ya hemos reiterado varias veces. En contraste, Jesús era un gran maestro, un gran profeta y posiblemente el Mesías en boca de la gente. Por lo tanto, había una diferencia notable desde el punto de vista de importancia entre el ciego y el Señor Jesucristo. De hecho, la multitud iba con él, habían personas que iban guiando la multitud, los cuales después se enojan con él y le dicen que se calle y que no siga gritando. Ahora, esto es bien interesante porque era difícil de poder salvar este obstáculo que se presentaba, que había una distinción grande entre Jesús y el ciego. Además estaba muy ocupado el Señor Jesucristo enseñando a la multitud mientras caminaban hacia Jerusalén. Pero ninguno de estos obstáculos fue un impedimento para él.
Él sabía que su situación era desesperada y que solo Jesús podía ayudarlo en su condición. En cuanto a la diferencia de rango entre él y Jesús, no hizo nada al respecto, más bien lo animó a acercarse al Señor Jesucristo. Cuando escuchó el nombre Jesús de Nazaret, seguramente y en términos internos algo pasó en su corazón, por lo cual se atrevió entonces a clamar a él. Esta es precisamente la persona que quiero conocer, en otras palabras está diciendo. Justo yo estaba esperando cuando pasara Jesús por aquí, porque es mi esperanza. Tiene que haber pensado en su corazón. Es el único que me puede ayudar, soy pobre, pero he escuchado que es amigo de los pobres, soy ciego, pero he escuchado que sana a las personas con este problema que yo tengo. Soy un mendigo al borde del camino, despreciado, olvidado, sin consideración para la sociedad de este tiempo, pero entiendo que Él es compasivo y misericordioso por lo que había escuchado una y otra vez respecto del Señor Jesucristo. Él es el sanador también del corazón quebrantado, de aquellos que están afligidos. Todas esas, lo que había escuchado de Jesús seguramente se agolpó en su corazón en ese momento y Él dijo, esta es mi única esperanza. No puedo más que acudir a Él. Este es un obstáculo complejo, pero no será insalvable para un hombre que está verdaderamente desesperado. El segundo obstáculo, como dije, era la gente. Notemos que cuando él clama, versículo 38, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Le decían, no molestes al maestro, en otras palabras. No sabemos exactamente cuáles fueron las razones por las cuales lo callaron, pero podemos aventurar que al menos esa era una razón. No molestes al maestro, va enseñando, tú lo estás interrumpiendo. Aquellos que iban dirigiendo a la multitud buscaron entonces silenciar a este hombre. No se nos dice exactamente los motivos, pero el que yo acabo de mencionar es una posibilidad. Quizá era también posible que él ocupara, que era indigno o impropio que un mendigo común ocupara el tiempo de un maestro, de un rabí como el Señor Jesucristo. Tal vez sea que a pesar de todo su entusiasmo popular por Jesús, no estaban complacidos con el ciego, y esto es interesante por la audacia de su expresión. Y otra vez los dejo ahí pensando un poquito con la forma en que se dirige al Señor Jesucristo, que es singular. A lo mejor no les gustó la manera en que lo dijo, porque como dije, la multitud no necesariamente creía que Jesús era el Mesías, pero cuando él clama está haciendo una afirmación de mesianismo. Entonces seguramente eso también le molestó a la gente que iba allí, por eso quisieron callarlo. Sin embargo, al ciego no lo detiene el llamado de atención de estas personas. Alguien comenta, no pudieron intimidar al ciego para que se sometiera, no pudieron aplastarle su pasión, tampoco lo pudieron silenciar. La verdad acerca de que Jesús había llegado a ese lugar vino a su corazón y él la aceptó. Creyó que Jesús era el Mesías y el único que podía sanarlo física y espiritualmente. Su corazón había visto la luz antes que sus ojos. Esto dice un comentarista y es interesante. Es decir, lo que pasó en su corazón lo que pasó en sus ojos físicos fue anticipado con lo que pasó en su corazón, en sus ojos espirituales. Ya el impacto de la presencia de Jesús cercana produjo un cambio en su corazón, una percepción correcta de quién era el Señor. Y por tanto, esto tiene que haber incomodado a la multitud respecto a la manera en que se dirige al Señor. ¿Qué nos enseña esto en términos de aplicación? Que no existe obstáculo alguno para ir a Cristo. No hay ningún obstáculo suficientemente fuerte para detener a una persona que reconoce su condición y su necesidad. Esto es lo que debe ocurrir necesariamente cuando una persona llega al Señor Jesucristo. Porque si esa persona no entiende su condición, es decir, que es un ciego espiritualmente, que no tiene ninguna capacidad de poder ver por sí mismo, que no está en él cambiar su propio corazón, pero sabe que hay alguien que tiene la respuesta a su pregunta sobre cómo ser salvo, necesariamente tiene que
pasar por sobre cualquier obstáculo. Ninguna consideración es suficientemente fuerte para que alguien se vea impedido de venir a Cristo por consideraciones del entorno, por lo que va a pensar la gente. Es interesante que cuando uno conversa con las personas acerca de Cristo, hay algunas personas que dicen, sí, no, yo encuentro que es bueno, que es bonito lo que tú me dices, sería lindo, pero yo tengo amigos, yo no voy a perder mis amigos, yo tengo cierta consideración sobre las personas que están a mi alrededor y a ellos no les va a gustar. Es decir, las personas empiezan a colocar una serie de argumentos para poder desistir ir a Cristo, cuando en realidad no hay ningún obstáculo que pueda impedirlo si efectivamente lo consideran como necesario en su corazón. Cuando peores son las circunstancias, cuando más necesita de Cristo, más evidente será que aquellas personas son los que deben pasar por ese obstáculo de cualquier tipo que sea. Cuando Él está cerca, no debemos dejar de lugar en el corazón, porque ningún argumento de que ahora no es el tiempo, que más adelante quizás, así dicen también otras personas, quizás puede ser, pero más adelante, todavía no. Todo esto no puede ser un inconveniente para ir al Señor Jesucristo. El ser humano es un ciego espiritual en forma natural y además está cegado su entendimiento por el Dios de este siglo, es decir, es un doblemente ciego. Segunda de Corintios, capítulo 4, es la que lo dice claramente. Aquí en términos doctrinales el apóstol Pablo lo menciona en una forma clara. Capítulo 4, versículo 3 y 4 de Segunda de Corintios. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Naturalmente una persona nace ciego espiritualmente, pero además el Dios de este siglo, aquí se refiere obviamente a Satanás, ciega el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y por eso, como hemos dicho muchas veces, cuando una persona recibe ese evangelio, es evidentemente obra, digamos, es una obra milagrosa de parte de Dios. Nosotros a veces pensamos que se trata de convencer a la gente y ese es un error absoluto. No podemos convencer a la gente, no podemos persuadir a la gente a que efectivamente se convierta al Señor, porque no fuimos llamados para eso, fuimos llamados para entregar el mensaje, pero no tenemos la capacidad de poder cambiar sus corazones o abrir sus ojos espirituales. Eso es solamente prerrogativa de Dios, del Espíritu Santo, de tal forma que no nos corresponde a nosotros entrar en ese terreno. Nadie puede abrir los ojos espirituales excepto Cristo por su Espíritu. Nadie puede curarlo de ese terrible flagelo, en este caso, ¿cierto?, sino solo Cristo. De tal manera que cuando una persona escucha el Evangelio, debe asirse desesperadamente de Cristo como su única esperanza. Y allí es donde está la importancia de hablar sobre la necesidad. Tiene una necesidad profunda en su corazón. Esto es lo que lamentablemente la mayor parte de la gente ignora, porque la gente cree que las necesidades que tiene son necesidades puntuales, presentes, relacionadas con lo económico, con lo social o con cosas de esa naturaleza, pero no tiene una necesidad espiritual. Eso es lo que la gente piensa. Por lo tanto, sin considerar los obstáculos que haya de salvar para acercarse al Señor, el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene no le echo fuera. De tal forma que no hay excusa. Algunas personas, incluso cuando uno enseña esta verdad de Juan capítulo 6, versículo 44 en adelante, cuando dice que nadie viene a mí si el Padre que me lo da no lo trae, y dice que todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera, esto tiene una consideración y una consistencia respecto a la soberanía de Dios en la elección de las personas, pero también hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Ir a Jesús. La persona tiene la responsabilidad de ir a Jesús. Yo lamento muchas veces cuando se interpreta mal lo que es la elección y la gente dice, bueno, pero si algo
extraño no pasa, algo mágico no pasa, yo no puedo hacerlo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo el que va al Señor, Él lo va a recibir, no le echa fuera. De tal manera que las dos cosas son compatibles y se equilibran en la mente perfecta de Dios. Para nosotros es muy difícil, o mejor dicho, imposible entenderlo cabalmente, pero en la mente de Dios sí se entiende perfectamente. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Aquí tenemos a un ciego que sabe que también tiene una necesidad profunda de acudir al Señor y lo reconoce de esa manera. Pero hay una cosa que tiene que hacer y que yo quiero que vayamos a Marcos porque hay también un elemento que agrega Marcos que no tiene Mateo ni tiene Lucas. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, pero quiero que ponga la atención en el versículo 50 especialmente. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, dice. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era probablemente la única pieza de ropa que tenía para cubrirse externamente por el frío o las circunstancias climáticas que podría afectarle. Por lo tanto, era una pieza de ropa fundamental para él. Y él se sentaba junto al camino, ¿para qué? Para hacer su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Extender su mano para pedir que alguien le diera con el propósito de poder subsistir. Pero aquí él hace algo interesante. Cuando nosotros pensamos en en qué momento más una persona, un mendigo puede obtener alguna utilidad, es cuando hay una multitud de personas. Obviamente, cuando hay más gente, tiene más posibilidades de que le den más dinero. Esta era una oportunidad única en ese sentido para este hombre. Se acercaba una gran procesión. En un caso normal, este ciego sin duda se habría dispuesto a cosechar limosna de la caravana que pasaba. Este era el momento preciso que él estaba esperando y seguramente esto le habría dado un sustento durante algún tiempo importante por la multitud de gente que pasaba. Ahora, en esta ocasión decidió renunciar a todo. No le importó nada, tomó su capa y esa es una forma expresiva también de decir, renuncio a todo esto porque yo entiendo que hay algo mucho más importante que yo necesito. Mucho más importante que pedir limosna en ese momento. Pasaron las dos cosas, pesó las dos cosas y dijo, en otras palabras, hoy no habrá limosna, dirigiré todos mis esfuerzos a conseguir la curación de Jesús de Nazaret, porque más importante que el dinero que pudiese tener, era importante la salud que el Señor le pudiese conceder. ¿Recuerdan al paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa y en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan van entrando y él extiende su mano para pedirles dinero? Y ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué es lo que era mejor? ¿Que le dieran una moneda o que lo sanaran? Obviamente que lo sanaran. Entonces aquí el ciego hace una evaluación correcta de las cosas y dice, yo tengo una necesidad mucho más profunda todavía. Y yo quiero que esa necesidad pueda ser satisfecha. Y renuncio a todo lo demás. Ya no quiero mendigar más, simplemente no voy a aprovechar la ocasión, inclusive que pueda ser propicia en este caso para tener más dinero, porque hay algo más importante que es ir a Jesús para que pueda sacarme de esta condición. Noten que no intentó ambas cosas, sino que sacrificó deliberadamente la limosna por la vista. Sin duda habría sido un tonto si hubiera hecho lo contrario, ¿cierto? Sin embargo, esa es la locura que los hombres cometen todos los días, ¿o no es así? Todos los días la gente prefiere otras cosas, prefiere lo que tiene delante de sus ojos, lo que puede tocar y palpar y disfrutar con sus sentidos, pero desecha lo más importante que es la necesidad de que su ceguera espiritual sea sanada. Desecha lo más importante que tiene que ver con lo trascendente, con la vida eterna, por vivir y disfrutar de las cosas de esta tierra. Esta es la locura que cometen las personas.
Y no solo las personas irreflexivas, ¿cierto?, que no tienen mayor capacidad de raciocinio, sino aquellos que tienen algún vislumbre del valor inestimable de la luz y la paz espirituales, pero dejan que año tras año los dejen como los encontraron, igual como estaban antes. No tienen un anhelo real por lo que realmente importa, porque no quieren renunciar a su vida de pecado. Eso es uno de los problemas por los cuales la gente no se arrepiente ni va al Señor Jesucristo, porque quieren seguir con su vida tal como está y pronto, digamos, por de pronto algunos dicen, bueno, ya voy a aceptar a Jesús, como normalmente se les predicó el Evangelio de esa manera, voy a aceptar a Jesús, pero no quiero dejar lo otro. Entonces se aferran a lo otro, pero al mismo tiempo entienden que quieren los beneficios de Jesús, pero las dos cosas son incompatibles. Hay que renunciar a uno, soltarse del mundo para poder aferrarse a Cristo. Están demasiado ocupados o demasiado contentos, entre comillas, con el mundo para buscar la salvación, o demasiado temerosos de perder la ventaja presente para dejar de lado sus reclamaciones y calculan el costo y dicen, bueno, yo voy a seguir por este camino, porque en definitiva no quiero dejar este mundo. ¿Recuerdan lo que pasó con el Nicodemo cuando Jesús le dice en su conversación ahí en Juan capítulo 3 que el problema de los hombres es que amaron más las tinieblas que la luz? Ese es el problema por el cual la gente no quiere ir a Cristo, pero aquí hay un hombre que ama más la luz que las tinieblas. Y claramente hay una obra previa en el corazón de él que se subentiende por el resto de la doctrina bíblica. Jesús y la multitud pasan mientras algunos de ellos están ocupados juntando, ¿cierto? Algunos otros colegas de él, por decirlo, probablemente estaban ocupados juntando monedas en el camino. Pero un alma preparada por la gracia de Dios extiende su mano no para recibir una moneda, sino para recibir la salvación. Y esto es lo que significa la fe, verdaderamente. Es extender las manos tal cual, ¿cierto?, desnudas para poder recibir por la gracia lo que el Señor Jesucristo les ofrece. Y por eso vamos entonces a ver ahora su fe. Entonces dio voces diciendo, y ahora vamos a la oración propiamente tal, entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto da cuenta de una oración desesperada de este hombre. La palabra que usa Mateo en el texto paralelo significa vociferar, es decir, clamar en alta voz, en otras palabras, gritar con toda su fuerza, porque si iba mucha gente era difícil que Jesús le escuchara dentro de esa multitud. Y él clama muy fuerte cuando le dicen es Jesús el que va pasando. Entonces él clama en alta voz. ¿Qué fue lo que dijo? Llamó a Jesús Hijo de David. Hijo de David. Y aquí hay algo interesante del punto de vista de la teología bíblica. Nosotros estamos viendo eso en la Academia Teológica, ¿verdad? Que desde el principio de Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante hay un hilo conductor, un eje central que traspasa toda la Biblia hasta el Apocalipsis y que apunta al mismo hecho. En el caso del Antiguo Testamento, apunta al mismo hecho del cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Durante todas las épocas, por siglos, el Señor mantuvo una línea que tenía que ver primero, ¿cierto?, con una persona, Abraham, después se transformó en una familia, la familia de Jacob, y finalmente, ¿cierto?, de allí se especificó a la tribu de Judá, y de la tribu de Judá pasó a un hombre que era David, de la tribu de Judá, que era el prototipo en un sentido, o el tipo de rey perfecto. No es que él lo fuera, sino es un tipo, de tal forma que el cumplimiento de eso sería un rey perfecto. Y esto está en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7, lo que se conoce como el pacto davídico. 2 de Samuel capítulo 7, el Señor promete a David lo siguiente, versículos 12 al 14, 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo, y si le hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Noten que hay una reiteración, para siempre, eternamente. Ahora, aquí hay un doble cumplimiento. Primero se cumpliría el versículo, por ejemplo, 14, se cumpliría en Salomón propiamente tal, porque él que iba a suceder a David en el trono y era su hijo directamente. Y por eso aquí habla en términos más humanos. Yo seré al padre y él me será mi hijo, y si le hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Obviamente ahí se refería a Salomón y a los descendientes de Salomón físicamente. Pero en el versículo 13 claramente va mucho más allá de Salomón. Y él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero el trono de Salomón duró 40 años, como duró el reinado de Salomón, como duró el de David, como duró el también de su predecesor, Saúl, de tal manera que no es para siempre. Más adelante dice, versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Por supuesto que está hablando de otra persona, que no es Salomón. Está hablando de alguien que tiene la capacidad de permanecer para siempre. Y esa persona no es ningún hombre. Vamos por favor a Mateo, capítulo 1. Es maravilloso cómo la Biblia está tan bien hecha, digamos, tan clara la revelación de Dios que cumple perfectamente lo que se promete en el Antiguo Testamento, en este hilo rojo que hemos mencionado tantas veces en la academia y que va hacia la persona de Jesús. Mateo 1:1, ¿qué dice? ¿Ven? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Mateo dice eso? Porque obviamente le está escribiendo a los judíos y quiere que quede claro que Jesús es un descendiente de Abraham, pero es particularmente también un descendiente de David. De tal manera que David tiene una importancia crucial en la descendencia o lo que precede al Señor Jesucristo en cuanto a familia. Y ahora, para que quede mucho más claro todavía, el propio Lucas dice en Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel se presenta a María en Nazaret, le dice lo siguiente, versículo 30, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está el cumplimiento del pacto davídico. O sea, el ángel le dice a María, mira, el hijo que vas a tener en realidad es un descendiente de David y es el que Dios le dará el trono para siempre. O sea, el que cumplirá perfectamente el pacto. De tal manera que cuando este hombre dice, hijo de David, él está emitiendo una frase que es mesiánica. Es decir, los judíos claramente entenderían cuando alguien decía hijo de David a una persona que ese era el Mesías. Por lo tanto, el concepto que tenía este ciego, y esto es interesante, sin haber leído el Antiguo Testamento porque estaba incapacitado para hacerlo, haber escuchado simplemente lo que se decía de Jesús y lo que los maestros hablaban del pacto de David, probablemente en la segunda de Samuel capítulo 7, él entendió claramente que Jesús era el Mesías. Y por eso él clamó a Jesús creyendo que efectivamente era aquel que había de venir. Los mismos evangelistas Mateo y Lucas dan cuenta de ello, como dije, Mateo 1:1, Lucas también 1:32 al 33 o 30 al 33, como acabamos de leer.
De tal manera que el ciego estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, el ungido que cumpliría el pacto davídico. Y es interesante, como dije, este hombre que no tenía la capacidad de poder estudiar por sí mismo, no obstante, tuvo la claridad necesaria, y ahí eso es su evidencia de que fue abierto sus ojos espirituales para entender que Jesús era el Mesías. Y por eso mencionamos al pasar hace un rato que probablemente a alguien de la multitud no le gustó mucho esa expresión, porque era reconocimiento de que Jesús era efectivamente el rey de Israel que había de venir. Por lo tanto, su fe era firme y estaba bien establecida. En quinto lugar, vemos su humildad. Su humildad. Dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es muy parecido a lo que pasa con el publicano en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué dijo el publicano? Señor, sé propicio de mí, pecador. Sé propicio, es decir, ten compasión, ten misericordia. En otras palabras, no tengo ningún mérito en mí mismo, es lo que estaba diciendo. Yo sé que necesito de tu misericordia, de tu mirada compasiva, porque de lo contrario no tengo ninguna esperanza. El ciego estaba haciendo exactamente lo mismo y es una actitud similar a la que tenía el paralítico que se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa es una expresión de humildad también. No está demandando Jesús, haz esto, simplemente está diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Entiendo que tú tienes la prerrogativa y el poder para hacerlo, pero al mismo tiempo tienes la autoridad para decidir si lo harás o no. Aquí Él está diciendo, ten misericordia de mí. Es un reconocimiento de que no tenía mérito alguno en sí mismo, sino que apelaba exclusivamente a la misericordia de Jesús como la única vía de solución a su problema. A veces hay personas que creen que pueden darle órdenes a Dios. No, a Dios no se le da órdenes, se apela siempre a la misericordia. Cuando oramos por alguna situación puntual, oramos apelando a la misericordia. Señor, yo veo en tu palabra que tú eres compasivo y misericordioso, que tú sanaste a esa persona. Creo que tú tienes el poder para hacerlo, pero Señor, eso es prerrogativa tuya. Yo apelo a ti solamente con la base o sobre la base de tu misericordia y tu compasión. Este hombre apelaba así al Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Es el grito de un hombre que reconoce su precariedad espiritual absoluta y solo se aferra de la compasión o a la compasión y misericordia de Jesús. Y esto nos lleva al segundo punto principal, que es entonces el Salvador compasivo. Primeramente el ciego necesitado y ahora el Salvador compasivo. Este hombre ciego buscó afanosamente a Jesús porque lo reconoció como quien realmente era y como su único benefactor que podía sacarlo de su triste condición. Eso es lo que vemos en el relato. A lo cual Jesús respondió con una manifestación de su gran compasión. Y eso es lo que nosotros vemos en todos los actos milagrosos que el Señor Jesucristo hizo en los evangelios. Siempre lo que se desprende es compasión. Cuando alimentó a los 5,000, dijo, tengo compasión de esta gente que no han comido hasta ahora y tienen una necesidad. Y entonces hizo ese milagro. Cuando vio a las personas en un momento determinado, cuando andaba sanando y haciendo y enseñando y predicando el Evangelio del Reino, en capítulo 9 de Mateo, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Siempre la compasión es el motor que mueve a Jesús a hacer obras como estas de misericordia y de sanidad, en particular como en este caso. Versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús se detuvo en un momento determinado, había escuchado al hombre que por lo que se ve acá, repitió más de una vez la oración, el clamor, la súplica, el grito desesperado para que Jesús lo atendiera en su condición y necesidad. Y entonces el Señor manifiesta su compasión. Ahora, hay un detalle muy interesante cuando Jesús lo llama y le dice,
le hace una pregunta, le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Tenemos que pensar en quién es el que está haciendo la pregunta. ¿Y a quién le está haciendo la pregunta? Y eso es muy interesante, porque eso corrobora lo que Jesús dijo en otra ocasión. No he venido a ser servido, sino a servir. Y esto es lo que estaba diciendo aquí. Ahora, ¿no es extraordinario como que los roles están al revés? Porque es Jesús el que debería ser servido, pero Jesús se pone como siervo de este hombre al decirle, dime tú lo que yo tengo que hacer o quieres hacer. ¿Quieres que yo te haga? Digamos, ¿quieres que yo te beneficie? Es el Señor del universo, el Dios de los cielos, que se dirige a un pobre ciego que mendigaba. Recuerdan que también mencionamos que ese era un obstáculo en un sentido, esa diferencia que había entre Jesús y el hombre ciego. Pero Él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? En otras palabras, Jesús se pone a disposición de este hombre, actúa como el siervo de este hombre marginado. Y esto es consecuente con lo que dice la Biblia que Él hizo. Es el texto bien conocido de Filipenses capítulo 2, es el que muestra cómo el Señor Jesucristo vino a esta tierra, no como un rey, no como una persona que vino a exigir servicio de los demás y que le rindieran pleitesía, lo cual era lógico que debía hacer porque era el Señor del universo. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y luego dice algo interesante, tomando forma de siervo, tomando forma de siervo. ¿Recuerdan quién le lavó los pies a los discípulos la noche antes de morir? Fue Él y no fueron los discípulos los que lo hicieron con Él. Él era el Señor, sin embargo, el Señor le lavó los pies a sus discípulos. Esa es una forma expresiva de que Él condesciende con la necesidad humana. El Señor se rebaja hasta este punto con el propósito de atender a las personas en sus necesidades más importantes. Y el propósito de humillarse de esta manera sublime fue rescatar al hombre perdido, por lo cual en la escena del encuentro con este hombre ciego no lo sana solo físicamente al devolverle la vista. Y eso es interesante por las palabras que utiliza el original. Y la traducción de nuestra Reina Valera es bastante apropiada en ese sentido. Dice, versículo 42, Jesús le dijo, recíbela, la vista, ¿cierto? Pero luego dice algo más, tu fe te ha salvado. Había una necesidad que el hombre percibía que tenía y que era lógica y obvia, no tenía vista. Y necesitaba tener vista para poder valerse por sí mismo y para poder quitarse ese estigma que tenía, como hemos mencionado antes. Pero el Señor ve que hay una necesidad más profunda que tiene su corazón. Y esta necesidad más profunda solamente podía ser subsanada por el Señor. Además del milagro físico, necesitaba un milagro de tipo espiritual. Y eso es lo que el Señor hace con él. La palabra salvado se traduce de una palabra griega, en el caso de Mateo, que relata el mismo hecho, de una palabra griega que significa efectivamente ser salvo o ser salvado. La palabra griega traducido para, digamos, como sanado, es iaomai, y significa sanar, pero la palabra que se utiliza en Mateo particularmente es sosó, que significa salvado, en referencia efectivamente a la salvación del alma. Por lo tanto, cuando Jesús le dice en el versículo 42, recíbela, recibe tu vista, le está diciendo físicamente, y es evidente que lo sana en forma inmediata, pero además le dice, tu fe te ha salvado. Para ser sanado no necesariamente se necesita fe, pero para ser salvado sí se necesita fe. Entonces eso es lo que Jesús le dice después, tu fe te ha salvado, porque tú confesaste efectivamente que soy yo, como dijo Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esa es otra forma de decirlo. Decir hijo de David era decir tú eres el descendiente de David que Dios ha prometido, tú eres el Mesías.
De tal forma que la compasión del Señor Jesucristo alcanza ribetes más profundos de lo que nosotros creemos que tenemos como necesidad. Las personas claman por un milagro en alguna situación puntual en la que se encuentran, pero ese milagro por el cual claman es normalmente físico, pero el milagro que hace el Señor es más profundo que eso y tiene que ver con la salvación del alma. Ese trasciende. Imaginémonos a todas las personas que el Señor le dio vista en el caso de los evangelios, que mencionan los evangelios, o los sanó de la lepra, o incluso a personas que resucitó. Todas esas personas después murieron igual. Ya no necesitaron la vista en un momento determinado, cuando fallecieron, no necesitaron estar limpios de la lepra, no necesitaron haber sido resucitados porque finalmente iban a morir de todas maneras. Pero las personas que fueron salvadas, esas personas trascienden esta vida. De tal forma que la misericordia y la compasión del Señor es mucho más profunda de lo que nosotros pedimos. Nuestra necesidad física a veces es la que nosotros tenemos como principal objetivo, pero el principal objetivo de Jesús, por el cual vino a esta tierra y se humilló para ser un siervo de los hombres, es buscar y salvar lo que se había perdido. Esto es lo que entendió el propio ciego sanado. Versículo 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Miren, las tres cosas ahí son como una cadena, con el eslabón de una cadena. Vio, pero no solo vio físicamente, sino vio espiritualmente. ¿Cómo sabemos? Porque siguió a Jesús. ¿Y cómo se corrobora eso? Porque glorificó a Dios. ¿Entienden? Es decir, se transformó en un discípulo. Eso es lo que pasa cuando el Señor abre los ojos del entendimiento nuestro y entendemos nuestra condición tan profunda que tenemos y nuestra necesidad. Vamos a Jesús, Jesús nos abre los ojos, vemos espiritualmente, pero además comenzamos a seguir al Señor. Y además entendemos que la vida de uno debe glorificar a aquel benefactor tan extraordinario que nos dio el privilegio de ser salvos. Si nuestros pecados son perdonados, entonces seguimos a Jesús. Alguien escribió, de esta conducta, el Señor recibió, de la conducta del hombre sanado, ¿cierto? Y salvado, de esta conducta el Señor recibió honor, tanto directo como indirecto, porque todo el pueblo al verlo engrandeció sus alabanzas. En el fondo también esto contagió a otras personas, los que habían visto el extraordinario milagro. Estas personas vieron el milagro físico, pero no vieron el milagro espiritual. Pero el hombre que había sido sanado y salvado experimentó el milagro espiritual también. Por lo tanto, esa multitud que llegó probablemente estaba mezclada con mucha gente que no tenía ningún interés genuino en el Señor. De hecho, esa misma multitud o parte de esa multitud probablemente le gritaron a Jesús o le gritaron, ¿cierto? Cuando Pilato dice, ¿qué hago con este? Gritaron, crucifícale. Pero este hombre no, porque este hombre sí sabía, entendía quién era Jesús y el milagro que se había operado en su corazón. Todo el pueblo al verlo engrandeció sus alabanzas. Estas dos formas de servicio a Cristo reaccionan entre sí. Si todos los que conocen de Él lo profesaran, dijo alguien, habría mucho aumento de vida espiritual en la iglesia. Si todos los que profesan a Cristo experimentaran lo que profesan, el calor espiritual aumentaría mucho. Si todos los que han experimentado a Cristo vivieran a la altura de su experiencia, de su misericordia, la iglesia sería como una masa de metal fundido en medio de un mundo frío. El mundo, de hecho, sería incendiado y toda la tierra estaría llena de su gloria. Es decir, si viviéramos a la altura de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, entonces el impacto sería evidente en el mundo. El problema no está en lo que Cristo ha hecho, sino en la manera en que nosotros muchas veces reaccionamos frente a eso. Una liberación de la esclavitud del pecado es lo más grande que una persona puede experimentar en su vida, porque tiene trascendencia eterna. Y esto es lo que el Señor hizo con este hombre. No solo lo sanó, sino también lo salvó. Probablemente el Señor puede no sanar alguna enfermedad nuestra, pero que nos haya salvado es más que suficiente. Si al final todos vamos a llegar al mismo lugar en términos del final de nuestra vida, pero en la manifestación de una trascendencia de vida, de una vida eterna
es lo que más va a importar al final del tiempo. Oremos un momento. Padre, te damos gracias a ti, como siempre, Señor, por tu palabra, por estos encuentros especiales que Cristo tuvo con diferentes personas, porque son también ilustrativos y al mismo tiempo pedagógicos para nosotros. Son lecciones importantes que hemos de aprender. Señor, danos un corazón como el de este hombre también. Un corazón que reconoce nuestra condición, un corazón que reconoce la necesidad profunda en el alma que tenemos de ti todos los días y cada día de nuestra vida, que se despoja, un corazón que se despoja de las cosas de esta tierra, colocando la mirada en las cosas eternas, un corazón que manifiesta una fe correcta en ti porque te aprecia como realmente tú eres el Salvador de nuestra alma, y una fe, Señor, que al mismo tiempo también puede despertar esa misericordia tuya tan especial sobre cada uno de nosotros. Porque aún siendo tus hijos, todavía seguimos dependiendo exclusivamente de tu misericordia. Bendice a mis hermanos, Padre, y haznos personas verdaderamente agradecidas de ti y que te glorifiquemos, así como este hombre te glorificó, nuestra vida sea una constante expresión de que te amamos efectivamente, Padre, y que podemos proclamar con toda autoridad que tú eres nuestro Salvador, aunque todo el mundo esté en contra de eso. Danos convicción profunda, personal y congregacional, para que sigamos amándote y sirviéndote como corresponde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.